En Job capítulo 13, versículo 15, nos muestra la confianza que tiene Job en Dios, pese a todas las vicisitudes que le habían pasado hasta ese momento. Había perdido su fortuna, su familia, sus amigos y su salud. Y tiene estas palabras para Dios que dice: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la confianza que debemos tener en Dios y en su buena voluntad agradable y perfecta. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a dar la clase teórica correspondiente a esta práctica. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. En la carrera de Medicina, nuestra cátedra es Anatomía Humana. El tema es regiones temporal e infratemporal. El que les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Empezaremos a ver la región temporal, que se encuentra en las partes laterales de la bóveda del cráneo, y limitaremos en primer lugar cuáles son las partes que están componiendo esta región temporal, conocida también como fosa temporal. Esta fosa temporal está limitada por delante por el borde postero superior del hueso malar, la cresta lateral del frontal, la línea semicircular superior del parietal y la línea postero superior del temporal. También podemos encontrar en este límite superficial el borde superior de la apófisis cigomática del temporal, que se continúa con el proceso cigomático del hueso malar. Hacia abajo, el límite está formado por el proceso cigomático del malar, la apófisis cigomática del temporal, el borde anterior de la base de la apófisis cigomática, el límite externo de la superficie subtemporal del temporal, la cresta esfenoidal y parte del maxilar que corresponde a esta región, formando un orificio que comunica la fosa temporal con la fosa infratemporal. Profundamente en la fosa propiamente dicha encontraremos la cara posterior de la apófisis orbitaria del malar, la carilla lateral o temporal de la porción vertical del frontal, la cara externa del parietal, la escama del temporal. Además, debemos recordar que en esta fosa temporal ósea se encuentra una línea curva semicircular inferior paralela a la línea curva semicircular superior. En toda esta fosa, pues encontraremos la inserción del músculo macetero. En la región temporal vamos a encontrar diversos planos que, yendo de la profundidad o de la superficie a la profundidad, son en primer lugar la piel, en segundo lugar el tejido celular subcutáneo, en tercer lugar la fascia temporal superficial, que está conteniendo a la vena, a la arteria temporal superficial y al nervio aurículo temporal, que no está representado en este esquema. Luego tenemos profundamente un tejido areolar laxo, y profundamente al tejido areolar laxo encontraremos la fascia temporal profunda, que está conteniendo a la arteria temporal media. Luego encontraremos por debajo de la fascia temporal profunda al músculo temporal. Y pues junto con el músculo temporal están las arterias temporales profundas anterior y posterior. Luego tenemos profundamente al músculo temporal el periósteo, y por último tendremos el hueso. Y más profundamente describen incluso algunos autores las meninges y el cerebro. Pues ahí tenemos la piel que nos permite ver la arteria temporal superficial con sus venas. La piel en la parte anterior es glabra, en la parte posterior está cubierta de pelos. Aquí tenemos la arteria temporal superficial, pero está exageradamente aumentada de volumen debido a una patología, ¿no? Es una arteritis a células gigantes
que puede dar en esta arteria especialmente y ocasionar cefaleas. Debajo hemos dicho que se encuentra este tejido celular subcutáneo y debajo del tejido celular subcutáneo encontraremos la fascia temporal superficial que, como hemos dicho, está eh, envolviendo a la arteria temporal superficial, rama terminal de la maxilar interna, a la vena temporal superficial que va a dar inicio a la vena maxilar interna y al nervio aurículo temporal, que es rama del tronco terminal posterior del nervio mandibular. Seguimos viendo los planos y ahí estamos viendo nuevamente la fascia temporal superficial que contiene a la arteria temporal superficial con sus ramas, la vena que no está en esta disección, el nervio aurículo temporal y las ramas temporales del nervio facial que están en esta región cruzándola. Luego tenemos un tejido areolar laxo para encontrarnos con la fascia temporal profunda que se encuentra directamente sobre el músculo temporal. Además, en esta fascia temporal profunda vamos a encontrar a la arteria temporal media, que es rama de la temporal superficial. Ahí estamos viendo precisamente la fascia temporal profunda y estamos viendo a la arteria eh, temporal superficial y de la arteria temporal superficial está emergiendo la arteria temporal media, middle temporal artery, ¿no? La arteria temporal media que también es profunda. Ahí tenemos la fascia temporal profunda que contiene a la arteria temporal media y al músculo temporal. El músculo temporal que ocupa toda la fosa temporal, excepto la línea curva semicircular superior, que es donde se inserta la aponeurosis temporal, lo mismo que en el borde superior del proceso cigomático del malar y de la apófisis cigomática del temporal. Y ahí tenemos sin la aponeurosis directamente al músculo temporal, en cuya profundidad vamos a encontrar los vasos y nervios temporales profundos. Vemos que el músculo temporal cruza por el orificio que comunica la fosa temporal con la fosa infratemporal para ir a insertarse en la apófisis coronoides de la mandíbula. Y pues en este plano hemos dicho que vamos a encontrar las arterias temporales profundas anterior y posterior. No nos olvidemos que la arteria temporal profunda media es rama de la arteria temporal superficial y que la arteria temporal superficial es la rama superficial de bifurcación terminal de la arteria carótida externa. La arteria carótida externa, entonces, da dos ramas terminales, la maxilar o maxilar interna, que la vamos a ver en estas regiones, y la temporal superficial, de la cual sale la arteria temporal profunda media. Y pues en el plano más profundo encontramos al periósteo. Ahí tenemos al periósteo parcialmente seccionado y aquí tenemos por último el hueso que se encuentra formando prácticamente la fosa temporal ósea. En esta región se pueden colocar dermoexpansores, como es en este caso, que se van inflando y haciendo que la piel vaya creciendo. ¿Para qué? Para que se haga un injerto de esta región que ha quedado sin cabello, sin pelo, debido a alguna patología posiblemente bacteriana o viral o traumática, ¿no? Entonces, con el dermoexpansor expandimos la piel del cuero cabelludo, luego se retira esta región y el cuero cabelludo cubre todo esto. Estamos viendo cómo están acomodando a un paciente para una cirugía profunda de cráneo en la región temporal. Posiblemente operen alguna patología de la región temporal. Pues después de haber visto la región temporal, pasamos a ver la región infratemporal, que aquí está siendo señalada por este dedo, la región infratemporal, que se comunica con la temporal por este orificio que lo hemos mencionado, entre los procesos cigomáticos y la porción profunda. Y por detrás de la mandíbula también podemos abordar la región infratemporal, puesto que la mandíbula se constituye en un límite lateral de la región infratemporal. Aquí estamos viendo la región infratemporal por debajo, ¿no? La región infratemporal que se continúa
con otra región pterigomaxilar. Y esta es precisamente la fosa infratemporal ósea. Esta fosa infratemporal ósea tiene la forma de una pirámide cuadrangular cuyo vértice se encuentra en la parte superior e interna. Vamos a empezar a ver entonces la pared anterior. La pared anterior de esta fosa infratemporal está formada por la cara posterior de la apófisis piramidal orbitaria del hueso maxilar, donde se destaca la tuberosidad del maxilar y el resto de la pared. Luego tenemos la pared superior, que está formada por la parte inferior horizontal del ala mayor del esfenoides y la superficie plana infratemporal del temporal. No nos olvidemos que esta superficie plana subtemporal del esfenoides está separada de la carilla lateral del esfenoides por medio de esta cresta, ¿no? De esta cresta infratemporal que termina por delante en el tubérculo del esfenoides. Entonces, es el límite de la pared superior o podríamos decir el techo. Luego tenemos la pared medial formada por la cara externa de la lámina externa de la apófisis pterigoides por detrás y por delante tiene una amplia hendidura de comunicación con lo que se ha venido a llamar fosa pterigomaxilar o trasfondo en algunos casos de la fosa infratemporal. Por detrás se continúa con los tejidos blandos de la faringe. Y la pared externa se encuentra limitado por la rama de la mandíbula. ¿Ya? Allá tenemos entonces al fondo el vértice en la unión de los ángulos superiores de los tres triángulos, porque tienen la forma triangular estas caras que están formando esta pirámide. Y ahí tenemos pues el techo de esta fosa infratemporal, donde encontramos una parte medial ósea formada por la carilla subtemporal de la ala mayor del esfenoides y la superficie plana subtemporal del temporal. Por fuera encontraremos este orificio limitado por la apófisis cigomática y el proceso cigomático del hueso maxilar, el proceso cigomático del hueso cigomático, el borde inferior del hueso cigomático, la parte limitante de esta porción que se articula con el hueso cigomático del maxilar, y de esa manera se forma este amplio orificio de comunicación entre la fosa temporal y la fosa infratemporal. Ahí tenemos entonces en la parte profunda de la fosa temporal una hendidura llamada pterigomaxilar. Esta hendidura o orificio pterigomaxilar es alargado de arriba abajo, es más amplia por arriba que por abajo, y aquí estamos viendo una hendidura en realidad, ¿no ve? Ahí está la apófisis pterigoides, y ahí está el maxilar, y ahí está la hendidura o fisura pterigomaxilar, que es la parte de entrada a la fosa pterigopalatina, ¿sí? Entonces, en esta fosa pterigopalatina vamos a encontrar una pared anterior formada por la tuberosidad del maxilar y la parte interna de esa tuberosidad, la cara anterior de la apófisis pterigoides, y profundamente vamos a encontrar la cara externa de la lámina perpendicular del palatino. Cranealmente encontraremos la cara inferior de la apófisis orbitaria y la porción horizontal de las alas mayores del esfenoides, la porción subtemporal. Ahí está precisamente esa porción subtemporal. Nuevamente vemos la fosa pterigopalatina y ahí estamos viendo la pared anterior. Esta es la pared anterior, la tuberosidad del maxilar, la pared interna que es la lámina vertical del palatino, la pared posterior que es la cara anterior de las apófisis pterigoides, el vértice que está formado por la apófisis piramidal del palatino conteniendo el conducto palatino mayor y los conductos palatinos accesorios, y el techo, ahí está el techo, formado por la porción inferior del esfenoides y la apófisis orbitaria del palatino. Así formada esta fosa, pues encontramos en la parte superior de su pared interna un orificio
el conducto esfenopalatino por el cual están pasando los vasos y nervios esfenopalatinos. En la parte posterior encontraremos en la parte superior el orificio redondo de las alas mayores del esfenoides. Caudal o orificio redondo encontraremos el orificio anterior del conducto pterigoideo. Y más abajo encontraremos el orificio anterior de este conducto, del conducto palato-vaginal. Por delante encontraremos la parte interna de la hendidura orbitaria inferior. Y caudalmente, como hemos mencionado, encontraremos los conductos palatinos mayor y conductos palatinos menores. Ahí estamos viendo en esta imagen a la fosa pterigopalatina que se encuentra por fuera de la cavidad nasal, comunicándose con ella por medio del agujero esfenopalatino. Está por detrás del seno maxilar y detrás de la cavidad orbitaria, con la que se comunica por medio de la hendidura orbitaria inferior. Está por delante de la fosa pterigoidea, con la cual se comunica por medio del conducto pterigoideo y el conducto esfenopalatino. Está por dentro de la fosa infratemporal. Ahí tenemos la parte posterior de las apófisis pterigoides, y ahí está la apófisis piramidal del palatino, y ahí está la apófisis orbitaria del palatino como techo de esto. Y pues ya hemos delimitado los conductos. Ahí está el conducto o el agujero redondo mayor. Ahí está el conducto vidiano o pterigoideo, y ahí está el conducto esfenopalatino, ¿sí? Ahí tenemos los conductos palatinos mayor y palatino accesorio. Ahí tenemos el nervio maxilar, y de este nervio maxilar pues vamos a encontrar sus ramas anastomóticas con el ganglio esfenopalatino. Y pues de este ganglio esfenopalatino están pasando los nervios esfenopalatinos hacia las fosas nasales por el agujero esfenopalatino. ¿Sí? Por el agujero redondo, el nervio maxilar está llegando a la parte superior de la fosa pterigopalatina y está abandonando esta fosa por la parte anterior, por la hendidura orbitaria inferior, por la parte interna de la hendidura orbitaria inferior. Además, podemos ver aquí a trasluz el conducto pterigoideo por el cual están pasando los vasos y nervios pterigoideos o vidianos. Y por el conducto pterigopalatino o esfenopalatino está pasando este nervio, el nervio esfenopalatino o las ramas faríngeas del nervio maxilar. Ahí está el conducto palatino mayor para el nervio palatino mayor y los conductos palatinos accesorios para los palatinos menores que van a ir a inervar el paladar blando. Pasaremos ahora a ver el contenido de la fosa infratemporal. El contenido de la fosa infratemporal se prolonga hasta el trasfondo, hasta su trasfondo o a su fosa pterigomaxilar. Y pues en primer lugar veremos que es de vital importancia el conocimiento de la articulación temporomandibular, puesto que los músculos que se contienen en estas regiones actúan sobre esta articulación. Luego veremos los músculos pterigoideos externo e interno que se encuentran en esta región infratemporal. Nos faltaría ver un músculo masticador que se encuentra en la región maseterina, pero en esta región infratemporal encontraremos los vasos maxilares, la arteria maxilar y sus ramas, que son 14 más su terminal, y la vena maxilar. Veremos el nervio maxilar y el nervio mandibular. La articulación temporomandibular se realiza pues entre la cavidad glenoidea de la cara inferior de la apófisis cigomática, de la base de la apófisis cigomática y parte del peñasco del hueso timpánico y el cóndilo del maxilar. De esa manera se forma la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación sinovial compleja porque tiene un disco intraarticular, está rodeada por una cápsula articular profundamente tapizada por una vaina sinovial y presenta ligamentos. Este ligamento, por ejemplo,
que es el ligamento espinomandibular o espinomaxilar, este otro ligamento lateral externo, este ligamento que es el estilo mandibular, que también forma parte de los medios de sujeción y de fijación de la mandíbula. Ahí tenemos el esfenomandibular, que es un poderoso ligamento. También tenemos este ligamento pterigo maxilar, que forma parte del zafe tendinoso de la inserción de los músculos faringeos y del músculo buccinador. Nuevamente, el ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular como medios de unión de esta articulación temporomandibular. Habíamos mencionado que en el interior presenta un disco articular muy voluminoso en relación al tamaño de la articulación temporomandibular. ¿Cuáles son los movimientos? Pues el movimiento de abertura bucal comprende el descenso de la mandíbula y el cierre es la elevación de la mandíbula. También podemos hacer en la mandíbula movimientos de lateralidad gracias a la contracción unilateral del pterigoideo externo y también podemos hacer movimientos de protrusión o antepulsión, que es este, y reposición y retrotrusión. Los movimientos, pues es una articulación yin-limo, hace un movimiento en bisagra, ¿sí? Ahí estamos viendo el movimiento en bisagra, la apertura de la bisagra y el cierre de la bisagra, ¿no? Luego, por ser una artrodia, hace movimientos de traslación. Vean ustedes, cuando se desciende más la mandíbula, pues el cóndilo se dirige hacia adelante, una traslación anterior. Y cuando la mandíbula se eleva, pues la traslación será posterior. Esta articulación, como hemos dicho, es sinovial, tiene membranas sinoviales, una diartrosis, porque su movimiento es muy amplio. Hemos dicho que es compuesta porque tiene 3 superficies articulares y compleja por la presencia del disco intraarticular. Los músculos masticadores son 4 y ya hemos descrito el músculo temporal inserto en la fosa temporal, cubierto por su poderosa aponeurosis temporal. Y en esta imagen estamos viendo la región maseterina, donde se destaca la presencia de este músculo masetero, que tiene su origen por 3 fascículos, uno superficial, uno medio y uno profundo, en el borde inferior del proceso cigomático del temporal y el borde póstero inferior del hueso cigomático o malar. De ahí los 3 fascículos se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia atrás y van a insertarse en la cara externa de la rama mandibular cerca al ángulo en unas crestas que presenta la rama mandibular precisamente para la inserción de este músculo macetero. Como relación veremos que profundamente está el músculo buccinador y superficialmente está siendo cruzado por el conducto parotídeo. Vamos a ver en los músculos masticadores a este músculo y a este otro. Aquí está en una imagen real el músculo pterigoideo lateral o externo y el pterigoideo medial. El pterigoideo lateral o externo tiene 2 cabezas. Una cabeza superior que se origina en la cara inferior subtemporal del ala mayor del esfenoides y en la superficie plana subtemporal de la escama del temporal. En la parte superior de la apófisis pterigoides, de la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides, y de ahí se dirige posteriormente hasta la articulación temporomandibular, hasta la fosita pterigoidea de la cara anterior del cuello del cóndilo. Y su segunda cabeza se origina en la cara externa, de la ala externa de la apófisis pterigoides y se juntan con la otra cabeza para terminar en la fosita pterigoidea y en la articulación temporomandibular. El músculo pterigoideo medial se origina en la fosa pterigoidea, en la apófisis piramidal del palatino, con este fascículo que algunos lo llaman aberrante y otros lo llaman el quinto masticador. Aquí está, en la cara externa. Y el resto, la mayor parte del músculo, se origina en la fosa pterigoidea. Aquí estamos viendo precisamente el pterigoideo interno con su trayecto normal. El externo es el que se encuentra inserto en la apófisis piramidal del palatino, en la cara externa, y ahí está la mayor parte que se origina en la fosa pterigoidea, excepto en la fosita navicular, donde se origina el tensor de la membrana
del paladar duro, blando, perdón. De ahí se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia atrás. Sus fibras son paralelas al macetero, por eso es que el pterigoideo interno se llama también macetero interno, y terminan cerca al ángulo de la mandíbula del mismo modo que el macetero. Pues aquí vemos las acciones que se producen en la mandíbula a partir de la acción de estos músculos. Las acciones son elevación, retropulsión, protrusión y lateralidad. ¿Qué músculos producen elevación de la mandíbula? Los 4 músculos. El temporal, el macetero, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. ¿Qué músculos producen retropulsión? Solamente el temporal. ¿Qué músculos producen protrusión? Solamente el pterigoideo lateral. ¿Y qué músculos producen lateralidad? El pterigoideo lateral cuando se contrae unilateralmente. Entre los dos músculos pterigoideos en esta región es importante que veamos esta aponeurosis. Aquí tenemos al pterigoideo lateral, aquí tenemos al pterigoideo medial y entre los dos se encuentra esta aponeurosis denominada aponeurosis o fascia interpterigoidea. Aquí vemos la fascia interpterigoidea que tiene una parte anterior y una parte posterior muy gruesa. La parte anterior en su parte superior presenta numerosos orificios, es la zona cribiforme y está limitada inferiormente por este ligamento denominado ligamento pterigoespinoso. Entonces vean ustedes cómo esta fascia interpterigoidea es cuadrilátera, tiene un borde superior, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Vamos a ver las inserciones de estos bordes. El borde superior se va a insertar en la fisura petrotímpano escamosa en la prolongación inferior de la porción petrosa que está en esta fisura de Glaser y luego en la espina del esfenoides también se inserta, rodea el agujero espinoso y luego bordea el agujero oval o foramen oval por donde sale el nervio mandibular hasta inclinarse algo por delante. El borde anterior de la aponeurosis interpterigoidea se inserta en el borde posterior del ala externa de la apófisis pterigoides y en las partes blandas se continúa hasta la cara lateral de la base de la lengua. Y el borde inferior se inserta por debajo de las inserciones del músculo pterigoideo medial y se prolonga esta inserción hasta la língula de la mandíbula o língula de Spix. El borde posterior de la aponeurosis interpterigoidea es libre y está formando un engrosamiento que es el ligamento esfenomandibular, ¿no? Este ligamento esfenomandibular está limitando junto con el cóndilo el ojal retrocondilo de Yubara, por donde ingresa la arteria maxilar a la región infratemporal. También se describe paralela a esa aponeurosis interpterigoidea una fascia pterigotemporomandibular que es más delgada y que por arriba tiene un engrosamiento que está delimitando el porus crotafítico buccinatorio, ¿no? Ahí está el límite del porus crotafítico buccinatorio por fuera del foramen oval. Otro componente importante de esta región infratemporal es el nervio trigémino con sus ramas maxilar y mandibular. El trigémino es el quinto par craneal y es un nervio mixto, tiene componentes sensitivos, tiene componentes motores y algunas de sus fibras llevan componentes organovegetativos pero que proceden de otros pares craneales. El origen real sensitivo se encuentra en el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, que se encuentra en la cara anterosuperior del peñasco del temporal y que se encuentra cubierto pues, por prolongaciones de la dura madre que se vienen a denominar tienda del ganglio trigeminal. En el ganglio trigeminal vamos a encontrar la presencia de neuronas monopolares con prolongaciones en T. Entonces ahí están la correspondiente al nervio oftálmico, la correspondiente al nervio maxilar, que es el que vamos a ver ahora, y al nervio mandibular, que también vamos a analizar en esta práctica. Ese es el origen real sensitivo. El origen real motor
se encuentra en la protuberancia, en la parte media de la protuberancia, es el núcleo masticador o motor del nervio trigémino, que se dirige, los axones se dirigen dentro de la protuberancia hasta la cara lateral de la protuberancia, donde encontramos el origen aparente de este nervio en la unión de la cara lateral con la cara anterior de la protuberancia y donde se originan los pedúnculos cerebelosos medios. Y ahí pues está ingresando la porción sensitiva que va a terminar en este largo núcleo sensitivo del trigémino que ocupa el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Es así de largo. Ahí tenemos nuevamente la porción principal del núcleo sensitivo del trigémino y ahí tenemos la porción vulvar. Este sería el núcleo masticador y las tres porciones están yendo a su origen aparente en la unión de la cara anterior con la cara lateral de la protuberancia en el inicio de los pedúnculos cerebelosos medios. Y ahí tenemos los tres componentes del nervio trigémino, ¿no? Ahí está el núcleo sensitivo del trigémino, el núcleo masticador del trigémino, el núcleo masticador, obviamente para los músculos masticadores, y el núcleo sensitivo que va a recibir las impresiones sensitivas generales y la sensibilidad profunda o propioceptiva de los músculos de la cabeza. La sensitiva general es de todos los tejidos superficiales y profundos de la cara, por medio de las diversas ramas que las vamos a ir viendo ahora. El nervio maxilar. El nervio maxilar es la segunda rama del trigémino, después de haberse originado en el ganglio trigeminal. El nervio maxilar se dirige hacia el foramen redondo de las alas mayores del esfenoides y se localiza en la parte superior de la fosa pterigomaxilar. Luego se dirige por la cara posterior de la tuberosidad del maxilar hasta introducirse en la cavidad orbitaria, donde discurre por el canal infraorbitario, luego se introduce en el conducto infraorbitario para terminar en el agujero infraorbitario, dando sus ramas ascendentes para el párpado inferior, sus ramas mediales para la nariz, para las fosas nasales y sus ramas descendentes para el labio superior. En el trayecto que va a dar una rama colateral recurrente o meningea que va a ir a inervar las meninges, la dura madre, que le da la inervación dolorosa precisamente a la dura madre, una rama orbitaria que contiene las fibras que le llegan del nervio vidiano para la secreción lagrimal. Un nervio, el nervio esfenopalatino, que se dirige precisamente al ganglio esfenopalatino para distribuirse a partir de este en las fosas nasales y en el paladar. Los nervios dentarios posteriores, que se dirigen hacia los molares, ¿sí? Los nervios dentarios medios, que se dirigen hacia los premolares, y hacia adelante vamos a encontrar la presencia de este nervio dentario anterior para los incisivos que está recorriendo un conducto dentario anterior y superior labrado en el interior del hueso maxilar. ¿Ya? Ahora, es de interés también para nosotros en esta región que de la rama orbitaria del nervio maxilar están partiendo estos nervios, ¿no? El temporomanal y el temporocigomático o temporoorbitario que se dirigen hacia los agujeros del hueso malar. Pues a partir de este ganglio, que es el ganglio esfenopalatino, que por el conducto vidiano o conducto pterigoideo está recibiendo a este nervio pterigoideo o vidiano que contiene las fibras para los núcleos o para del núcleo lacrimomuco-nasal, ya pues esas fibras del núcleo lacrimomuco-nasal se entrecruzan con las fibras sensitivas que provienen del nervio esfenopalatino, del nervio maxilar, y se distribuyen dando ramos orbitarios, ramos nasales superiores que están inervando la cara externa de las fosas nasales, llevando la inervación sensitiva que le viene del maxilar y la inervación secretora
¿ya? Parasimpática que le viene del nervio petroso mayor, ¿ya? Y la inervación inhibitoria de la secreción que le viene por el nervio simpático del plexo simpático pericarotídeo. Además de dar esas ramas, está dando esta rama, el nervio pterigopalatino, que se dirige posteriormente a dar inervación a la faringe, y hacia abajo está dando el nervio palatino mayor, ¿ya? Y los nervios palatinos accesorios que se dirigen al paladar blando. Y por último está dando el nervio nasopalatino. El nasopalatino que se dirige incluso hacia el conducto incisivo. Ahí vemos el nervio nasopalatino que está inervando la parte anterior del paladar y las piezas dentarias. Ahí tenemos el nervio palatino mayor que inerva todo el paladar blando duro, perdón, posterior, más las raíces de los dientes. Y ahí tenemos los nervios palatinos accesorios o palatino medio y palatino posterior destinados a la inervación del paladar blando. El nervio mandibular. El nervio mandibular también después de haberse desprendido del ganglio trigeminal se dirige hacia el foramen oval por el cual se exterioriza y aparece en esta fosa infratemporal. Este nervio mandibular también va a dar un ramo recurrente meningio y va a dar dos ramas terminales. Este que es el tronco terminal anterior y este que es el tronco terminal posterior. El tronco terminal anterior, que es este, nos está dando una primera rama que es el temporal profundo medio, una segunda rama que es el nervio temporobucal, una tercera rama que se está dirigiendo hacia afuera que es el nervio temporomasentérico, ¿sí? Entonces, de la rama temporal profunda media es única. El temporobucal nos está dando la rama temporal profunda anterior y nos está dando el nervio bucal que está yendo a inervar las partes blandas de la cara. El nervio temporomasentérico nos va a dar la rama temporal profunda posterior y el nervio masentérico. Ahí estamos viendo el tronco terminal anterior con el nervio temporal profundo medio, el nervio temporobucal con el temporal profundo anterior y el nervio bucal que inerva las partes blandas de la cara. El nervio temporomasentérico, cuya rama masentérica sale por la escotadura sigmoidea para dar inervación al músculo masentero, y su rama temporal es el nervio temporal profundo posterior. Ahí está nuevamente el nervio maseterino yendo a inervar a los tres haces del maseterio y el nervio temporal profundo posterior. El tronco terminal posterior, que es este, nos está dando en primer lugar un tronco común del músculo pterigoideo interno, del músculo periestafilino externo y del músculo del martillo. Ahí está el músculo del martillo o tensor de la membrana del tímpano, y pues de un tronco común normalmente tienen que salir estos tres nervios: el del pterigoideo interno, el del periestafilino externo o tensor de la membrana o del velo del paladar, y del músculo del martillo. Luego nos va a dar el nervio lingual. Este nervio lingual está recibiendo del facial la cuerda del tímpano, y este nervio lingual está llevando las sensaciones gustativas, pero además está trayendo las ramas parasimpáticas provenientes del núcleo salival inferior, ¿sí? Otra rama del tronco terminal posterior es el nervio dentario inferior, que antes de ingresar al conducto dentario inferior está dándonos el nervio miloioideo. Y por último, del tronco terminal posterior está saliendo esta rama auriculotemporal, que característicamente tiene un ojal por el cual está pasando la arteria meningea media. Hemos visto ya el nervio auriculotemporal en la región temporal, es el que está dando la inervación superficial de toda la región temporal. Y ahí tenemos precisamente el nervio lingual, que está yendo a inervar los 2/3 anteriores de la lengua desde el punto de vista
sensitivo general, termoalgésico, y también está proporcionando la inervación gustativa. Ahí tenemos el nervio dentario inferior que va a proporcionar inervación sensitiva a todas las piezas dentarias de la mandíbula inferior y tiene una rama externa que es el nervio mentoniano que va a distribuirse en la piel del mentón y del labio inferior. Ahí tenemos el nervio infraorbitario saliendo por el agujero infraorbitario con sus ramas palpebrales, nasales y labiales superiores. Este conocimiento pues nos permite bloquear eh, al nervio infraorbitario para hacer reparaciones superficiales de heridas en labios, en párpado inferior o en ala de la nariz. Es importante para eso. Podemos bloquear también el nervio mandibular a su entrada en el conducto dentario inferior, palpando la língula mandibular o língula de Spix. Ahí tenemos precisamente el nervio mentoniano también, y pues producir analgesia y anestesia en toda esta región. Miren ustedes, este es un caso de herpes zóster en el trayecto del trigémino, ¿no? Esta es una enfermedad bastante dolorosa, es una enfermedad viral, y pues cualquier dolor de muela nosotros podríamos bloquearlo por medio del bloqueo del ganglio trigeminal, ¿no? El bloqueo del ganglio trigeminal también se puede dar en lo que se viene a conocer con el nombre de neuralgia del trigémino. Entonces, por vía bucal, nosotros, guiados por radiología, por rayos X, podemos dirigirnos hasta el foramen oval, introducirnos por el foramen oval hasta el ganglio trigeminal y producir el bloqueo del ganglio trigeminal, ya sea anestésico local para un bloqueo temporal de 24 48 horas, o utilizar alcohol absoluto para un bloqueo más prolongado. En la fosa infratemporal también vamos a encontrar, además de las ramas nerviosas, encontramos a la arteria maxilar, ¿no? Ahí estamos viendo la arteria carótida común, que se divide en carótida interna y en carótida externa. La carótida externa tiene ramas, la tiroidea superior, la lingual, la facial y algunas otras como la faringe ascendente, y termina dando dos ramas terminales, la maxilar interna y la temporal superficial, que ya la hemos visto en la región temporal. Ahí tenemos la maxilar interna recorriendo la fosa infratemporal. Nuevamente, la carótida dividiéndose en temporal superficial, este es el nervio auriculotemporal que ya lo hemos visto, y en arteria maxilar o maxilar interna, ¿sí? ¿Por qué maxilar interna? Porque a la facial se la conoce también como maxilar externa. La arteria maxilar ingresa a la región pterigomaxilar o infratemporal por un ojal comprendido entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Ese orificio es el ojal retrocondilio. Por ese orificio entra la arteria maxilar a la fosa infratemporal, y aquí estamos viendo ya algunas de sus ramas como la alveolar inferior, la meningia media, la meningia menor, sus ramas temporales, recorre la fosa infratemporal hasta llegar a la fosa pterigomaxilar, donde termina dando su rama terminal, que es la esfenopalatina. Aquí tenemos un esquema donde vemos que la arteria maxilar interna tiene tres porciones: la porción cigomática o mandibular, que es la primera porción; la porción pterigoidea, que está entre los músculos pterigoideos, puede pasar entre los dos, debajo de los dos o profundamente, hay variedades; y la porción pterigopalatina, que es la más profunda en la fosa pterigomaxilar. ¿Cuáles son las ramas de la maxilar interna? En la porción cigomática nos va a dar una rama auricular profunda, una arteria timpánica anterior que se dirige a la caja del tímpano, la meningia media que pasa por el agujero espinoso a la cavidad craneal, la meningia menor que pasa junto con la arteria, o mejor dicho, con el nervio mandibular. Hacia abajo nos va a dar la arteria dentaria inferior, y de la dentaria inferior nace la amiloidea. En la porción pterigoidea nos va a dar la arteria temporal profunda, media, la arteria pterigoidea externa, al igual que el nervio, la temporal profunda media nos está dando la arteria masseterina,
¿sí? Luego nos va a dar la arteria temporal profunda anterior y al igual que el nervio nos va a dar también la arteria bucal. Y por último nos va a dar la alveolar posterior y va a terminar, como hemos dicho, como arteria esfenopalatina, ¿no? En la porción pterigoidea nos va a dar la arteria infraorbitaria, nos va a dar la arteria palatina mayor, la arteria vidiana, la arteria pterigopalatina y la rama terminal que es la esfenopalatina. Esta es la mnemotecnia. Timeme demaptete bute al in pabite. Pabipte, ¿no ve? La timpánica, autímeme en realidad vendría a ser, ¿no? Auricular profunda, timpánica anterior, meningia media, meningia menor, dentaria inferior, maseterina, temporal profunda media, pterigoidea interna, pterigoidea externa, las dos pterigoideas, bucal, bu, T, temporal profunda anterior, alveolar, ¿ya? Alveolar, infraorbitaria, palatina mayor, vidiana, bi y pterigopalatina. ¿No? Entonces sería AU, aquí adelante nos faltaría AU para auditiva, ¿no? Y aquí nos faltaría una S para esfenopalatina y terminar todo este mnemotécnico que me parece que es más difícil aprender que las ramas. Ahí tenemos precisamente la arteria maxilar con sus auditivas externas y timpánicas, la arteria meningia media, la meningia menor junto con el nervio mandibular, la arteria dentaria inferior con su rama miloioidea, ¿sí? Las ramas temporales, profunda media, la temporal profunda anterior y la posterior. Ahí tenemos la arteria bucal, ¿no? Ahí tenemos la temporal profunda anterior. Ahí tenemos la rama infraorbitaria. Ahí tenemos las ramas vidianas. Entonces, todas las ramas de la arteria maxilar interna podemos irlas viendo en las diferentes disecciones. Ahí tenemos la esfenopalatina que se dirige hacia las fosas nasales precisamente y vemos cómo las arterias, ramas de la maxilar interna y ramas de la carótida externa por medio de las arterias faciales van a formar una profunda red de irrigación de las fosas nasales y en la parte antero inferior del tabique se forma un plexo, el plexo arterial o de Kieselbach, ¿no? Ahí tenemos entonces una proyección de superficie de las ramas temporales profundas anterior o posterior, media y anterior, ramas de la maxilar. Ahí tenemos la rama maseterina, ¿sí? Ahí tenemos la rama dental inferior. Ahí tenemos las ramas alveolares, ¿sí? Ahí tenemos el ramo mentoniano, que también procede de la arteria maxilar. Y ahí tenemos nuevamente una visión real de la arteria maxilar con algunas ramas, ¿no? La arteria alveolar inferior, las arterias temporales profundas anterior, media y posterior, la arteria bucal, que nos están mostrando parcialmente las ramas. Es una arteria muy difícil de trabajar. Y pues el origen de la vena maxilar es un plexo venoso interpterigoideo donde están desembocando todas las ramas colaterales o correspondientes a las ramas colaterales de la arteria y luego forman un tronco que va a ir a terminar en la vena retromandibular. ¿Sí? Ahí está la vena retromandibular, ahí está la vena maxilar y pues esta vena retromandibular se une con la vena facial, ¿sí? Y van a terminar en la vena yugular interna, ¿sí? Pues el plexo de Kieselbach es un lugar donde las paredes vasculares son muy delgadas y donde puede haber epistaxis por manipuleo o por aumento de la presión arterial. Entonces se puede hacer un taponamiento anterior con gasa vaselinada, ¿ya? O en caso de emergencia con papel higiénico también si se puede con vaselina. Se puede hacer compresión externa de este plexo y después de 5 minutos se obtendrá hemostasia o se puede hacer un taponamiento posterior cuando la hemorragia es bastante profusa, ¿no? Hay ocasiones en las que estas epistaxis han llevado a los pacientes a transfusiones y a terapia intensiva.
En esta imagen estamos viendo el retiro de un tapón. Generalmente se dejan estos tapones también en cirugías de las fosas nasales y del tabique nasal y pues es bastante cruenta la retirada de estos tapones. Aquí estamos viendo cómo es la técnica para la colocación de un tapón posterior con una sonda Nelatón que se la introduce por la nariz y se la saca por la boca, pues se liga el tapón posterior, se tracciona la sonda y pues el tapón queda en la parte posterior. Otra técnica para hacer un taponamiento posterior de fosas nasales es la introducción de una sonda vesical que tiene un globito, un balón piloto. Una vez que se ha introducido la sonda, se infla el balón y se tracciona haciendo presión en las coanas para que queden completamente ocluidas. Muchas gracias por su atención.